agarraron a balazos y el sombrerudo cayó. Fantástico, fantástico. Che, mi Pablo, no te quedes. Once I get you up there where the air is so rarefied, we'll just fly. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy día realmente sí que para mí es un día muy especial porque ustedes saben toda la admiración que yo tengo por Pedro Infante y todo lo que yo he aprendido de ese cantante. Bueno, hicimos varios análisis, después yo hice unas investigaciones respecto de si Antonio Pedro era o no Pedro Infante. Alguna gente me decía que sí, otros me decían que no, que era un impostor, etcétera. Pero yo escuchaba su voz y yo decía, bueno, tal vez con los años se desmejoró un poco, pero ese vibrato tan inconfundible, etcétera, etcétera, lo que me llevó a descubrir una entrevista que le hicieron al nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante. Yo la vi y yo dije, "Oh, qué maravilla", dije yo, claro, se supo esto, se supo lo otro. Después cuando él se puso a cantar, yo dije, no, es que no puede no ser familiar de Pedro Infante como canta así de maravilloso. Y hoy día para mí es un día muy especial porque lo tengo aquí y vamos a entrevistarlo y vamos a conversar con mi querido César Augusto Infante. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso para ti, mi viejo querido. Como decimos aquí en Chile. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. La verdad, yo también estoy igual muy contento como tú porque dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Yo te Ajá. agradezco la oportunidad de estar con tu público. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Y pues aquí estamos contentos y felices para todas sus preguntas. No, imagínate cómo estoy yo aquí, sabiendo que estoy aquí con el nieto de Pedro Infante, una leyenda. Oye, César, bueno, antes de comenzar a hablar un poco de lo que fue tu abuelo, de la controversia que hay, digamos, lo que nos convoca de si era o no eh, Antonio Pedro, si era o no Pedro Infante, cuéntame un poco de ti respecto de en qué estás tú ahora, digamos, a qué te dedicas tú, aparte del canto, de lo artístico, a qué te dedicas un poco. Híjole, mira, Pablo, la verdad, yo creo que todos nos hemos visto bastante afectados por la pandemia Claro. del COVID y pues a veces lamentablemente el ambiente del espectáculo pues no te da lo necesario para que tú vivas. Más Ajá. que nada aquí en México es un ambiente muy difícil y pues tiene uno que echar mano de tu carrera, ¿no? En este caso yo soy licenciado en Administración de Empresas, especialidad en Economía, Ujú. entonces la verdad a mí me ha ayudado mucho mi carrera como licenciado y ahorita actualmente estoy trabajando en la Fiscalía General de la República. Ah, Soy perfecto. comandante de la Fiscalía y de hecho estoy en el departamento de narcóticos, o sea que combato a todos los chicos malos, ¿no? Pero Ah, es un ambiente perfecto, bastante ya. difícil. O sea, es un tremendo contraste respecto de lo que haces cantando, porque tú también, digamos, trabajas en lo artístico, ¿no? Cuéntanos un poco más a la gente que todavía no te conoce, digamos, acá en Chile por lo menos. Mira, lo difícil del medio artístico aquí en México es que siempre ha habido, siempre han sido los tiempos iguales, nada más que ahora, digo, ya se sabe más por los medios de comunicación, pero Claro. siempre ha habido mucha envidia, siempre ha habido mucho celo, ha habido mucho, como te dijera yo, pues muchos favoritismos, y en este caso yo como tu humilde servidor, cuando vengo de una dinastía como es mi abuelo Pedro Infante, pues la verdad, hay gente buena y a veces gente envidiosa, muy mala, que no te da la oportunidad de salir en proyectos. Entonces, sí, sí está más complicado. A veces yo, con todo respeto, me gustaría ser hijo de o nieto del señor que vende café, del señor que vende periódicos, que ser nieto de un ídolo como lo fue Pedro Claro. Infante, ¿no? Porque sí es bastante, bastante difícil, mi estimado Pablo. Claro, debe ser bien pesado de repente toda la gente que te envidia y que te dice, no, si ese no es ni pariente o ese este es un impostor. Lo mismo que le pasa a otro amigo mío, no lo voy a mencionar acá, pero yo digo, a veces la gente no puede aceptar ciertas cosas y es penoso porque ¿qué ganarías tú con estar mintiendo o con tratar de demostrar cosas que son muy difíciles de demostrar si realmente tú no eres pariente de alguien tan conocido como Pedro Infante, por ejemplo? ¿Te fijas? ¿Qué crees? Yo he recibido mucho ataque y algo curioso, algo difícil de comprender
es que las personas que me atacan son las personas que no son familia. Es lo más triste, lo más curioso. ¿Y qué crees? Claro. Me han atacado tanto que yo estoy esperando sus demandas, sus ataques, y nunca me ha llegado nada, ¿eh? ¿Y sabes por qué no me ha llegado nada? Porque Ajá. no tienen la razón. Yo estoy No, con todos mis papeles en regla, tanto de acta de nacimiento, documentos de pasaporte, visa, todo tengo en regla. Y ahora que tengo el cargo aquí en la Fiscalía General de la República, créeme que yo estoy esperando y digo, bueno, adelante, vamos a aclarar las cosas, pero ¿qué crees, Pablo? No, no sucede nada. Y yo me quedo sorprendido y digo, ah, caray, pues ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué tanta amenaza, tanto coraje y no proceden legalmente? Yo en este caso, mi estimado Pablo, yo siempre he hecho las cosas con propiedad, las he hecho con mucha sensatez, con ujú, mucho criterio, sin afectar a nadie, simplemente aclarando las cosas. Para mí el hecho de ser nieto de una figura, te vuelvo a repetir, en el medio artístico es muy difícil, en el medio personal, yo le digo a todas las gentes, yo soy el nieto de su ídolo, yo no soy claro, nadie, ni más ni menos, todos somos seres humanos. A mí lo único que yo puedo hacer con todo el corazón es, si me dicen canta, canto, si me dicen actúa, actúa, si me dicen, oye, arrégleme este asunto de un trámite, lo hacemos de todo corazón, claro. porque venimos a esta vida a servir, mi estimado Pablo, no venimos a ser prepotentes, ni arrogantes, ni creídos, porque todos necesitamos de todos. Y aquí en México hay Claro. un, ¿qué crees que es muy cierto? Dicen, el peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano. Ese es Aquí el, el mexicano es muy malinchista. claro, claro, claro. Lo Bueno, vemos en el deporte, mi estimado Pablo. Por ejemplo, perdió ahorita la selección. Los atacaron a los pobres de la selección mexicana por haber perdido en el Mundial, como no te imaginas, ¿no? es que El Candelo por ahí hizo un comentario también del jugador Messi que pateó la playera y no sé qué tanto. Es un relajo, ¿no? Entonces, cada quien le acomoda a su manera. Y lo único que sí te puedo decir es que uno como figura pública tienes que dar la cara, buena o mala, a todas las críticas. claro. Bueno, siempre el pasto más verde es el que tiene el vecino. Porque nosotros decimos, Exacto. ojalá a nosotros los artistas chilenos nos encantaría ser como son los mexicanos con sus artistas o como son los argentinos con sus deportistas, pero según lo que tú me cuentas, como que en todas partes es lo mismo, en todas partes existe lo que se llama aquí en Chile el chaqueteo, de echar para abajo a la gente. En todas partes es así, lamentablemente, y a veces la gente, digamos que tiene una lengua muy larga para hablar sin información, como decimos acá en Chile, o no sé si solamente en Chile, la ignorancia es muy atrevida. Entonces a la gente le falta un poco de prudencia para hablar ciertas cosas. Bueno, César, cuéntame un poco. Yo sé que muy pronto vas a hablar oficialmente respecto de lo de tu abuelo, si es que era o no Antonio Pedro, y eso va a salir más adelante, pero me gustaría em, preguntarte lo que todo el mundo quiere saber. Él, él era Pedro Infante, Antonio Pedro era Pedro Infante, ¿verdad? Así es, mi estimado Pablo. Pedro Infante era Antonio Pedro era Pedro Infante, y es una historia muy triste porque trae todo un sistema de situaciones muy difíciles a veces de que la gente lo comprenda o lo entienda, porque dice por ahí otro dicho, nadie sabe lo que trae más que el que trae cargando el morral, ¿no? Sabe lo que Claro, pesa, sabe qué es lo que contiene. claro. Entonces, uno como espectador ve las cosas de otro punto de vista, pero si te pones en el lugar de la otra persona vas a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces sí es un tema muy delicado. Yo en Claro. lo particular, créeme, he recibido amenazas de muerte de la élite, porque la élite todavía me sigue viendo. Dato curioso, gente de la misma élite que apoyó a desaparecer a mi abuelo, otros contrarios lo Ajá. ayudaron a que él siguiera vivo. Y ahora tu humilde servidor, de cierta manera me informan y me dicen, oye César, cuídate, oye César, ten precaución, oye César, mira, te informo, haz las cosas por este lado, no por este lado. Entonces, la gente quería tanto a Pedro Infante que hasta los mismos contrarios, mi estimado Pablo, había unos que lo Claro, estimaban. claro, claro que sí. Tú, discúlpame la ignorancia, yo no sé de los tiempos ni nada, pero me imagino que cuando Antonio Pedro o Pedro Infante falleció, ¿tú todavía no nacías o ya habías nacido?
Cuando murió Pedro Infante, lo desaparecieron en 1957, yo todavía no nacía. El que ya había nacido era mi papá, Cruz Infante. Claro. Cuando yo conozco a Antonio Pedro, yo lo conozco en 1999. Yo Ah, lo conocí. perfecto, ya, ya, ya. Y Antonio Pedro muere el 22 de junio del 2013, a una edad de 95 años. Y yo te lo voy a decir sinceramente, él me entregó audio, también te lo voy a mandar a ti para que escuches donde dice Sí. Antonio Pedro, sí, yo era Pedro Infante. Sabes Y que aquí en México es, me estabas, discúlpame, César, me estabas hablando y de pronto se congeló completamente tu imagen y no te escuché nada. ok, te comentaba que en Badaboom, que es una aplicación que está aquí en México, pero donde dice que era Pedro Infante, lleva más de 11 millones de visitas y la verdad, pues ha sido un boom aquí en México. No sé si allá en Chile también ese medio de comunicación existe o llegue a verse hasta allá, se llama Badaboom. Lo hizo Badabum. Tony Aguirre, la entrevista, y es una entrevista muy, muy bonita. Ah, no, 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 acá por lo menos yo Badabum, bueno, tal vez la gente que es más joven lo conozca, pero yo no lo conozco mucho. Yo soy bien ignorante de todo lo que tiene que ver con las redes sociales y cosas así. Yo conozco un poco de Facebook, de Twitter e Instagram y hasta ahí llego. Ok. Te, Claro. te lo voy a mandar por Facebook, el link de Badaboom, para que tú lo Ajá. veas. Es una entrevista muy bonita, lleva más de 11 millones de visitas y Mm. eso les dolió muchísimo, porque nadie había sacado una prueba tan contundente como la que yo mostré. Y de ahí, ¿Y cuál gracias era a esa Dios, mi prueba? estimado Pablo, ¿Cuál era esa prueba? Porque no te lo es, alcancé a escuchar. es el audio de la voz de Antonio Pedro diciendo, sí, yo soy Pedro Infante, era, me quitaron, ya no soy, dice. Y Perfecto. es con su propia voz y ha sido algo muy hermoso. A mí me abrió muchos canales de comunicación a nivel internacional. De hecho, estamos en pláticas con medios internacionales de Europa hasta asiáticos Ah, y la verdad ellos quieren la primicia por porque supuesto. quieren saber la verdad de lo que sucedió de un gran ídolo. Entonces, de hecho, mi abuelo, en paz descanse, cuando era Pedro Infante, iba a ir a España, había planes de ir a España, había planes de estar en Estados Unidos al lado de grandes artistas. Iba a hacer una película que se llamaba El Vaquero Cowboy y ya no se hizo. Entonces, No, había no. muchos proyectos muy, muy interesantes. Claro. Y por ejemplo, la información que tú tienes de lo que por lo menos me has contado, de que Antonio Pedro era Pedro Infante y todo eso y muchas otras cosas, ¿él te las dijo a ti personalmente o tú fuiste recopilando información? Hubieron cosas que él te dijo a ti personalmente, ¿no? Él me las dijo y aparte me entregó todos los papeles oficiales. Tengo los papeles legítimos con firmas de personas que tienen mucha autoridad en México. Te estoy hablando de jueces, de magistrados, de personas muy importantes. Claro, De hecho, hasta hay firmas de expresidentes de México. claro. O sea, Entonces, es un tema muy, muy delicado. no, claro, me imagino. O sea que él después seguía en contacto con esas personas tan importantes después de ser eh, Pedro Infante y fue Antonio Pedro, siguió con esos contactos que él tenía, digamos. Sí, exactamente. De hecho, te voy a confiar una anécdota que Ya, pasó. ya dime, El dime. señor Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de México, le quería devolver su identidad, pero Pedro no quiso. ¿Sabes qué le dijo Pedro? ¿Qué? Aquí en confianza y a todo el público le dijo, ¿y usted qué garantía me da de que va a cumplir su palabra? Y le dijo el expresidente Carlos Salinas, dice, pues yo soy el presidente. Y le Claro. dijo Pedro, yo ya en los políticos ya no creo, dice. Y el otro se quedó como molesto por haber puesto en duda su palabra. Y le dice, no, dice, mejor prefiero seguir pobre, dice. Una vez tuve y me quitaron todo, dice, ya no quiero que me lo vuelvan a quitar. ¿Y quién le quitó, por ejemplo? Porque yo me imagino que no sé si Pedro Infante habrá tenido mucho dinero, una fortuna o ¿Cómo no. fue, Pablo? Se te vuelve a cortar la comunicación, mi querido. Fue una situación muy fuerte, muy delicada para Antonio Pedro. Por eso te repito, es una historia muy, muy triste. Claro. Como que se te congela nuevamente la imagen. Probablemente tu internet esté medio lento, ¿ah? Ahí volvimos, a ver. Ahí estamos, mi estimado Ahí Pablo. sí. Ya, Sí, dime no te nomás. preocupes. Sí, te comentaba, Pedro Infante tuvo su riqueza
más o menos en un margen en esa época, cuando era Pedro Infante, la gente decía que eran los periodistas 20 millones de pesos en esa época, pero Ya, la verdad es que era más, eran 100 millones de pesos en esa época de los 50. ¿Por qué te digo que 100 millones de pesos? Porque yo tengo las pruebas. Nada claro. más que cuando una persona es una figura pública de una talla internacional, l- haz de cuenta que se tienen muchos prestanombres. En ¿Qué este hizo? caso, Pedro, para evadir impuestos, mi Ya, 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 ya. estimado Pablo. Por eso tienen muchos a un solo nombre, a una sola razón social, sino tienen varios para poder evadir impuestos. Eso ya es viejísimo aquí en México, Pablo. Aquí ya, ahora yo que estoy en la Fiscalía General de la República, te lo juro aquí en confianza, tengo como 10 casos con ese tipo de situación. No, y en todas partes, que en Chile igual se hacen, como decimos aquí en Chile, en todas partes se cuecen habas, en todas partes se cuecen habas. Te cuelgan habas. Claro. Sí, Y él, por ejemplo, perdió esa fortuna, la perdió, se la quitaron, se la robaron, se la... mira, es que fue algo tan bien planeado, Pablo, que él nunca se imaginó cómo iban a proceder. Sí recibía amenazas antes de que lo desaparecieran, pero él se imaginaba de que iba a ser una muerte letal. Pero sin embargo, fue una desaparición forzada. Entonces, ¿qué sucede? Como todo quedó intestado, él no tuvo tiempo antes de Claro. haber puesto cosas al nombre de sus familiares, sino lo puso al nombre de sus amigos. En este caso tenía un compadre que se llamaba Antonio Matú, Ajá. lo tuvo él como apoderado de varias casas y ese señor se quedó con varias propiedades y de ahí otros más que eran sus amigos. Entonces cuando lo desaparecen a él, pues perdió todo. Ah, perfecto. O sea, como que él se dio en vida o hizo probablemente unas ventas a sus amigos como para proteger sus propiedades, ¿no? Exacto. Y muchos de Claro. los que eran sus amigos, a la hora de que regresa como Antonio Pedro, le dijeron, no, tú ya estás muerto, yo ya no te devuelvo nada. Oh, qué horrible. Imagínate, Pero en todo caso, ¿sabes horrible. qué? Aquí en Chile y yo creo que a lo mejor en otros países decimos que lo mal avenido nunca es bien aprovechado. Eso sí, Por muy eso cierto. yo prefiero ganarme mi dinero sabiendo que lo hice honradamente y no, por Exacto. ejemplo, echándome al bolsillo a alguien o echándole a perder la vida a alguien. Así Oye, es. y Antonio Pedro, él te cantaba. Porque tú, o sea, Muchísimas veces. aquí vamos a cantar, o sea, yo tengo que tener el honor de cantar contigo, porque yo te escucho cantar, tú tienes un vibrato hermoso, pero ya antes de que se termine la entrevista, que no va a ser, tampoco vamos a Sí, cantar. mira, Él, Antonio Pedro dime siempre fue más. un hombre muy alegre, siempre andaba cantando, anduviera triste, anduviera enojado, anduviera como anduviera, él andaba cantando, porque decía que cantando, dice, también de dolor se canta. Claro. Entonces, él la verdad cantaba, porque era algo que traía en su corazón, Pablo. Ajá. Oye, ¿y él alguna vez te habló? Porque yo igual a mí me interesa mucho conocer de la vida de él. ¿Te habló a lo mejor de algún gran amor que él tuvo? ¿O te habló de alguna mujer antigua? O no sé, de las que conoció después cuando era Antonio Pedro? O comparando su vida amorosa después cuando fue Antonio Pedro que cuando era Pedro Infante? ¿O con su señora? No sé, pues si es que Él, tú él, él, quieres contar algo. ¿sabes qué decía? Digo, con todo respeto. Él decía que las mujeres llevan las de ganar. Dicen, las No, por mujeres, supuesto, hijo, por dice, supuesto que sí. son las que siempre, dice, número uno, dice, a una mujer, dice, tarde o temprano te quita todo hasta los chones. Y dice, y Claro. otra, dice, y otra, dice, a una mujer, dice, no nada más se le conquista con palabras bonitas, hay que cuidarlas, hay que atenderlas, hay que complacerlas, hay que ser detallista, hay que ser romántico. Entonces Pedro tenía todas esas cualidades para conquistar una dama y pues la remataba cantando, ¿no? Les llevaba serenata y pues imagínate, No, todas claro, caían rendidas. pero claro, tiene que haber sido Exactamente. Y de todas las mujeres que él tuvo, dice que todas fueron especiales, porque dice, todas tuvieron todas. un significado en su vida, en su debido momento. Todas fueron especiales. Oye, bueno, dime nomás, algo me ibas a decir. Algo te iba a decir. Ah, mira, cuando Pedro desaparece,
Mm, Bueno, lo desaparecieron. Salieron muchos hijos por ahí regados, muchos, muchos, muchos. Ya han salido y siguen saliendo, ¿no? claro. Cuando yo lo conocí como Antonio Pedro, yo le dije un día, le digo, oye, abuelo, ¿y son tus hijos todos esos? ¿Y qué crees que me dijo? Dice, Dice, me los achacan a mí, dice, pero no son míos. Y yo le dije, bueno, ¿y estos hijos de quién son? Y me dice, son hijos de mis hermanos, dice, porque mis hermanos Ángel y Pepe querían tener otra vez a un Pedro Infante, dice, entonces anduvieron embarazando a muchas mujeres y cuando nacían decían, no, pues en vez de decir que era hijo de Ángel o de Pepe, decían, no, pues fue de Pedro, pues total, el muertito ya no está, decían. claro, Y por eso hay muchos por ahí, pero no son hijos de abuelos, sino son sobrinos. claro. Oye, y en total, por ejemplo, ¿tú cuántos hermanos tienes tú en la familia? Mira, ahí te voy a confiar un secreto más. Y, Ya. y es muy difícil, ¿no? Yo la verdad te lo vuelvo a decir, yo no juzgo a nadie porque dice la palabra de Dios, no Mm, juzgues a los demás para que Dios no te juzgue. claro. Mi papá, mi papá, al igual que Pedro Infante, fue un hombre que ya iba creciendo mucho en su carrera artística, Cruz Infante, y Ujú. cuando desaparecen a mi papá, porque también fue lo mismo del caso de Antonio Pedro, de Pedro Infante, desaparecieron a mis padres. Entonces ellos murieron en un accidente trágico provocado el 11 de mayo de 1987. Yo tenía 10 años de edad, mi estimado Pablo. Entonces, salieron muchos hijos también de parte de mi papá, pero son hijos que no son hijos biológicos, sino que Claro. también aprovecharon el momento y dijeron, no, pues es que yo soy hijo, no, es que yo también, y esto, y esto, y esto. Bueno, para no hacerte el cuento largo, son adoptados. Son adoptados, ¿por qué? Porque se acercaron a muchos familiares infante y ellos les dieron la adopción, pero biológicamente que lleven la sangre en sus manos, la Mm, verdad no. Y digo, es bonito también agradecer a las personas que te adopten, ¿no? En este caso digo ellos, pues qué claro. bueno que los adoptaron. Nada más que sabes cuál es el problema que yo siempre he dicho, pues que si los adoptaron, pues den el buen ejemplo, pero lamentablemente son personas muy conflictivas, digo, yo no juzgo, he oído porque luego me dicen, oye, fíjate que fulano vino a trabajar conmigo y me quedó a deber dinero, fíjate que otro vino y me robó, fíjate que otro vino y se alcoholizó y se puso agresivo, otro se droga. Y yo le dije, es que no son mi familia de sangre, le digo, son adoptados, pero yo soy muy, muy, muy diferente a ellos, ¿no? Entonces, cuando la gente me trata, Pablo, a mí, se dan cuenta que yo soy diferente. Y yo le digo, es que lamentablemente cada quien es cada quien, dicen por ahí, hasta los dedos de las manos no son iguales, ¿no? Entonces yo le dije, yo la verdad le digo, lo respeto, los señores me han atacado porque ya son señores, han Ujú. hablado a mis espaldas, le digo, pero yo los estoy esperando para que un día me reclamen de frente y arreglamos las cosas legalmente, pero hasta el día de hoy no me ha llegado ninguna notificación Claro, ni nada, siempre ¿no? llega hasta ahí nomás, siempre llega todo hasta ahí nomás. Exactamente, no pasa a mayores. Yo, en el caso de lo de mi abuelo, que he dado entrevistas, que toco el tema de Antonio Pedro, mucha gente me decía, oye, ¿tú tienes miedo? Le digo, yo no tengo miedo más que a Dios. ¿Sabes por qué le tengo miedo a Dios? Porque Dios sí nos va a juzgar, Pablo. Claro. Él sí nos va a juzgar. Y lo que se hace en vida, se paga en vida. Entonces yo le digo, al único que le tengo que entregar cuentas es a Dios. Pero a la demás gente yo no estoy haciendo nada malo, yo simplemente estoy defendiendo mi legado. Y mi legado es el de mi abuelo y el de mi padre. Yo lo único que quiero es que la gente sepa la verdad, Pablo, nada más. No quiero con esto causar dolor ajeno, ni mucho menos, ¿no? Creo que la gente merece saber la verdad, al igual que muchas otras personas también hacen justicia por lo que han pasado en su vida, ¿no? A lo mejor algunos han tenido familiares que los han desaparecido, que los han asesinado y todos queremos justicia y estamos en nuestro derecho, Pablo. Solamente eso. Claro, por supuesto. Es que una cosa, discúlpame, una cosa es verlo como una historia. Pedro Infante sufrió un accidente de avión y ahí desapareció. No, no es que no, realmente no desapareció, sino que él tuvo que esconderse. A veces uno lo ve muy superficialmente como una historia, pero para quien lo vive realmente y cuando es su sangre la que pasa por todo eso, la perspectiva es totalmente distinta. Entonces, igual yo espero que con los documentos que tú vas a entregar y con esta primicia que tú tienes, espero que se esclarezca todo
Y me imagino que tú pensarás en cómo va a ser todo después de que tú pongas las cosas en claro, qué es lo que realmente quieres lograr, con eso le vas a dar tranquilidad probablemente a tu familia o a la memoria de tu abuelo. Mira, te voy a confiar otro secreto Mm, y por eso te decía que esta entrevista es muy bonita y estaba yo muy contento claro, porque gracias a Dios igualmente, las entrevistas igualmente. que he tenido con personas de otros países me ha ayudado mucho porque tenemos, a lo mejor somos latinos, pero tenemos otra ideología. Entonces, si nos ponemos en la misma frecuencia, hay mucha comprensión y entendimiento. Yo le decía a mucha gente, mi abuelo, antes de que muriera, como Antonio Pedro me dijo, hijo, dice, te pido un favor muy grande. Le digo, dime, guárdame 3 años de luto. Y pasó así, mi estimado Pablo. Yo salí en el 2003 en el medio artístico a nivel profesional. Y en el 2016, que me hicieron una pregunta en un programa de televisión de paga, si Ujú. Antonio Pedro era Pedro Infante, yo lo dije abiertamente. Entonces sí guardé los 3 años de luto y él me dijo, después de 3 años de luto, hijo, puedes hablar de mí y aclarar las cosas. Y me pidió otro detalle muy, muy bonito. Dice, el día que la gente, los medios de comunicación quieran saber la verdad, entrega toda la información y con ese dinero recaudado quiero que construyas escuelas, hospitales y una iglesia, un templo Ujú. para que abren la palabra de Dios de forma gratuita. Dice, lo quiero dar como agradecimiento a todo el público que tantas veces me aplaudió, que tantas Claro. veces escucha mis canciones, ve mis películas. Dice, para que me recuerden de que yo fui un hombre que nací del pueblo. Y le dije, lo haré, abuelo. Lo haré porque si en mí está la misión de hacer eso, voy a hacerlo con todo mi corazón. Y esa es mi meta, mi estimado Pablo, que Ujú. se cumpla su palabra de él y darle al pueblo ese cariño que le dieron tantos años. Porque No, es nuestro ídolo inmortal, más de 60 años desaparecido y sigue vigente en el corazón del público. eso es lo que yo admiro del pueblo mexicano, cuánto quieren, cuánto idolatran al gran Pedro Infante, sí, es una cosa impresionante, es increíble. Yo creo que, bueno, es un ser eterno porque yo creo que la memoria de él y el legado que tiene artístico, con esa joya de voz que tiene, eh, es para siempre, es un legado que es para siempre. Y es un maestro eh, para generaciones y generaciones y generaciones que vienen y lo van a conocer. Yo, discúlpame que sea un poco autorreferente porque te estamos entrevistando a ti, pero quiero decirte un poco lo que significó también para mí conocer a Pedro Infante. Cuando yo comencé con este canal, era muy ignorante en cuanto a los cantantes mexicanos, por ejemplo. Yo conocía muy poco de José José. Y cuando yo dije que yo a José lo conocía solamente por una canción que era 40 y 20, los haters me insultaron, pero que no me decían porque yo no conocía a José José, ¿me entiendes? Entonces no lo conocía. Y después de conocer a José José, quedé pasmado con su interpretación del Triste, y después conocí a Pedro Infante y quedé pasmado con la capacidad vocal que tiene aterciopelada, ese vibrato, esa afinación maravillosa, y fui comenzando a conocer a los artistas. Y con Pedro Infante fue algo bien bonito porque yo intenté hacer ese vibrato que él tiene, que es muy difícil y que tú lo haces de una forma espectacular y que me gustaría que aquí los dos cantáramos una canción que yo quiero cantar contigo. Y yo me voy a poner a cantar algo y tú vas a cantar conmigo. Por ejemplo, Ok. pasaste a mi lado. Se congela un poquito ahí. ¿Sí? ¿Alcanzaste a escuchar? Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber
que me olvidaste, pensar que mil desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, pienso en ti. Bravo, 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 mi viejo, bravo, bravo, bravo. Oye, es que si hay algo que yo admiro, mira, y tu voz se parece muchísimo a la de Pedro Infante, ¿ah? Ese vibrato rápido, ese color en la voz es muy, muy, muy parecido. Y tú lo cantas Gracias, como de Pablo. forma nativa, tan natural, te sale tan espectacular. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo aquí en la reunión. Tampoco quiero extenderme mucho en esto porque yo sé que tú quieres que haya una primicia a nivel mundial respecto de la información que tú vas a entregar de tu abuelo. Así que, a ver, creo que se congeló. ¿Me escuchas, sí o no? Se anduvo cortando. Ya estamos aquí. Sí. Bueno, lo que yo te decía, a ver, déjame retomar lo que te estaba Sí, diciendo. un poquito, mi estimado Pablo. Yo creo que la élite nos está bloqueando ahí la señal. La élite nos está bloqueando la señal, claro. Lo que yo te decía, bueno, es que tampoco quiero que se extienda tanto la entrevista, porque evidentemente que tú quieres que la primicia se conozca después y que finalmente logres, digamos, aclarar todo ante el mundo respecto de si Pedro Infante era o no Antonio Pedro. Así que, te De agradezco. hecho, tú tienes la Dime, primicia, Pablo, ¿eh? Tú tienes la primicia en cuanto se haga la rueda de si vayan los medios internacionales y estemos todos juntos. Yo te voy a mandar tu boleto de avión, tu hospedaje, tus viajes, porque quiero que estés ahí conmigo en ese momento tan importante, de todo corazón. muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, 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 y si así es, yo así voy a estar allá y vamos a cantar juntos, vamos a celebrar con un buen asado, un buen vino, unas buenas canciones, ¿verdad? Para practicar ese Exacto. vibrato. Así que, bueno, mi querido César, te deseo lo mejor. Estamos en comunicación muy pronto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por toda la información que tú me estás dando y a mí, por supuesto, y a toda la gente que nos escucha, que nos está viendo en el canal. Muchísimas gracias por esa premisa tan importante. Muchísimas gracias por ayudarme a esclarecer las dudas que yo tenía respecto de si Antonio Pedro era o no Pedro Infante, ya que yo hice muchos análisis comparando las voces, pero por fin alguien, digamos, de su familia, de forma directa, me lo dice y eso es muy, muy, muy importante para mí. Muchísimas gracias, mi querido César. Gracias, Pablo. Que Dios te bendiga, bendiga a todo el público. Les mando un abrazo y cuentan con un amigo con el corazón en la mano todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo muy grande. Ya, mi querido Nos César, vemos. estamos Oye, en... y Dime, la última canción que dice así, que me toque las golondrinas. Ay, como que se congeló la imagen. ¿sí? No, pero yo te escucho, ¿ah? Yo te escucho. ¿Quieres que cante canción más o Canta una canción si todavía nos si me queda tiempo. escuchas? Sí, sí, cántala, a ver, yo quiero Vamos, escuchar. vamos a cantar una canción más. Dale, A dale, ver, no. vamos a cantar esta que me gusta mucho. Ahí te va, ¿eh? Dale. Ya hay cuántas ganas tengo de no tener ganas de lo que tantas ganas tengo. Se despeja, señores, la historia que trae el aire. Es una historia de amores que empezó con un desaire. Matilde de pila el nombre
por apodo la Chapiana. Deseaba los amores que Figeño le rogaba. Y Figeño era trojero, lo llamaban sombrerudo. En la cabeza llevaba su sombrero como embudo. ¡Ay! No, qué fantástico, 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 fantástico. Mujer coqueta, un día preparó una jugarreta que el sombrerudo perdía. Fantástico. Dijo que estaba tomada junto al capitán Quirino. Aquí en la espalda guardaba el Charrascas, su sobrino. Capitán le echó el brazo cuando Efigenio llegó. Se agarraron a balazos y el sombrerudo cayó. Fantástico. Fantástico. Che, mi Pablo, no te quedes. Igual yo lo puedo hacer, ¿ah? Matilde la Chapiana, nada más se carcajeó. Cuando el pobre agonizaba, el Charrascas lo arrastró. De ese hombre nada ha quedado, su tumba está en el potrero. Arriba en la cruz colgado, solo quedó su sombrero. Oh, bravísimo, bravo, Muchas bravo, gracias, bravo, Pablo. bravo, bravo, fantástico, mi viejo, fantástico, fantástico, fantástico. Un abrazo para ti, muchas gracias por todo, un abrazo grande, hasta allá, hasta México, y nos vemos en una próxima oportunidad, nos vemos. Chao, mi querido César, chao. Once I get you